Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la transmisión en vivo del CIUNET. Esta tarde con un tema que convoca a la universidad, a la comunidad universitaria, con el tema de deterioro salarial en la universidad. El tema de deterioro salarial que afecta a todos los funcionarios de todos los estratos de esta universidad. Desde CIUNET estamos en pie de lucha por la mejora salarial. Como ustedes todas y todos saben, ya se han dado 2 mesas de negociación con las autoridades de la universidad y el próximo 6 de mayo tenemos otra negociación. Pero es importante explicar cuál es la realidad de los salarios, por qué se han deteriorado y cuál es el escenario para las y los trabajadores de esta universidad. Desde CIUNET, pues nos comprometemos a ese espacio de reflexión, de análisis, de contextualización de lo que pasa en el país, pero lo que pasa de manera particular en nuestra universidad. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de YouTube de CIUNET y recuerden hacer sus comentarios y preguntas. Para arrancar, le voy a dar el pase a la compañera Carolina Somarriba, secretaria general de CIUNET, quien va a extender la bienvenida esta tarde. Adelante, Carolina, te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias, Olman. De parte de la Junta Directiva del Sindicato de la Universidad Estatal a Distancia, CIUNET, queremos brindarles una cordial bienvenida al conversatorio del día de hoy. Esta actividad tiene especial de relevancia debido al contexto justamente de negociación salarial en la UNED en el que nos encontramos en este momento. Dentro de los puntos relevantes que estamos defendiendo en este contexto es el derecho de un salario digno para las personas trabajadoras de la UNED, siempre tomando en consideración condiciones externas, por ejemplo, el precio de los bienes y servicios básicos con un constante aumento, la pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación, un escenario donde el salario de muchas personas funcionarias universitarias pueden llegar a perder hasta la mitad de su valor con el paso de los años. Esto lo han dicho varios expertos en materia laboral y siempre considerando que la UNED es de las universidades públicas con salarios más bajos. Además, el impacto ya conocido de la Ley 9635, el fortalecimiento de las finanzas públicas, y el impacto de la Ley 159, la Ley de Marco de Empleo Público, también en relación con el salario global, las limitaciones a las convenciones colectivas y los alcances en materia económica. Y bueno, siempre también considerando elementos internos que tenemos en la universidad, por ejemplo, la precarización de nuestros salarios, devaluados, ¿verdad? Con el aumento en el costo de la vida, de la mano con el congelamiento de reajustes salariales, justamente, que es lo que estamos luchando desde el año 2020. Y bueno, aquí hago un paréntesis porque ya personas funcionarias se nos han acercado y nos han externado que el salario no les alcanza para poder asumir una deuda o un gasto más. Además, ausencia de negociaciones salariales en todo este periodo, ya más o menos 5 años, sin ningún tipo de negociación ni aumento a las bases salariales. Y todo esto nos genera una incertidumbre de las personas que trabajamos en la UNED con este escenario. Además, a futuro escenarios de impacto en el tema del salario global versus el salario compuesto, ¿verdad? Empezando con el congelamiento y el no pago de las anualidades a las personas funcionarias que estén por encima del salario global. Entonces, todos estos elementos están siempre flotando y además hay muchísimos otros elementos que, ¿verdad? Que van a depender de qué sector, en qué sector estemos, de a qué sector o qué actividad universitaria ejerzamos. Esta realidad la vivimos hoy en día en la UNED y la enfrentamos miles de personas trabajadoras y nuestras familias para tener una calidad de vida digna y justa como remuneración por el trabajo que realizamos en la universidad. Por eso la actividad del día de hoy cobra especial relevancia y por eso nuestro objetivo como sindicato y como organización sindical es siempre lograr la participación y generar espacios de incidencia política, además de aportar en ideas a los procesos de toma de decisiones a nivel laboral. Y bueno, cierro diciendo que hoy más que nunca los sindicatos son muy importantes, nuestras organizaciones son muy importantes en la vida laboral costarricense para garantizar los derechos
justos y equitativos de las personas en las instituciones públicas del Estado y sobre todo, como lo vemos hoy, garantizar salarios justos para las personas. Gracias, Olman. Gracias, Carolina, por estas palabras y sobre todo por la importancia de la organización sindical, recordando que mañana vamos a estar celebrando el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Las y los invitamos a que se unan a la columna de los gremios de sindicato con un eje común: por mejores salarios en la UNED. Bien lo señora Carolina, cuando nos topa un compañero conserje, un oficial de seguridad, un administrativo que nos dicen, ¿y cuándo nos pagan el retroactivo? Porque no alcanza la plata, no alcanza salario. En la UNED hay condiciones de mucho deterioro y esta tarde, por supuesto, queremos explicar por qué son razones justas y necesarias la mejora salarial. Para seguir, voy a dar el pase ahora al compañero, a Jorge Raúl García, también miembro de la Junta Directiva del Sindicato, que nos va a presentar el expositor y quien al final va a moderar también esta mesa de discusión. Adelante, Jorge, te escuchamos. Muchísimas gracias, Olman, compañeros y compañeras que nos siguen en esta transmisión. Como adelantaban Olman y Carolina, vamos a contar con la presencia del doctor Luis Paulino Vargas, quien es licenciado en Economía por la Universidad de Costa Rica, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional y doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de Costa Rica. Don Luis Paulino ha sido un catedrático sumamente destacado en la Universidad Estatal a Distancia, ha sido investigador, docente, recientemente se jubiló y después de su jubilación pues recibió amplios reconocimientos por parte de las autoridades universitarias, dado su destacadísima trayectoria en el quehacer académico de la UNED, pero también en el quehacer político nacional, como destacado miembro de movimientos sociales. Lo recordamos con mucha claridad todo su papel contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y muchos otros momentos. Él siempre ha estado presente. Es para nosotros en el CIUNED un orgullo contar en esta primera actividad que estamos realizando con su presencia para hablar sobre el deterioro salarial de las personas funcionarias en la UNED, que como ya nos han adelantado también, pues hay muchos aspectos que detallar. Hemos afrontado nominalización de las anualidades, hemos afrontado congelamiento de las bases salariales desde el año 2019, contamos con las bases salariales más bajas de todo el sistema de educación superior y universitario costarricense público, ¿verdad? Y pues es urgente ya, digamos, entrar en un proceso sistemático, serio y con acuerdos claros con la administración para mejorar las bases salariales. Así que damos la bienvenida a don Luis Paulino Vargas, que tiene una presentación y va a desarrollar el tema de el deterioro salarial de las bases en la UNED. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la generosa presentación que han hecho de mi persona. Muy satisfecho, muy complacido de estar compartiendo con ustedes esta tarde de hoy. Yo fui unediano por casi 42 años, desde enero del año 82 hasta agosto del año 2023, en que me pensioné. De manera que tengo un enorme cariño, muchísimo amor por la UNED. La UNED significa muchísimo en mi vida y obviamente ese cariño lo tendré siempre en mi corazón hasta el último día de mi vida, y deseando que la UNED cada día sea más grande, mejor, gane cada vez más reconocimiento, que tiene merecimientos de sobra para ese reconocimiento, pues que sea aún más grande. Y pues también muy satisfecho, muy contento de poder colaborar con el CIUNED, con este nuevo sindicato de la UNED, que me parece que está haciendo un excelente trabajo. Yo les felicito a ustedes, compañeras y compañeros del CIUNED. Me parece que ustedes están llevando a un nuevo nivel la organización de las personas trabajadoras de la UNED, de los distintos ámbitos de la UNED, la academia, la administración, y siempre, digamos, bajo la perspectiva, que es lo que yo aconsejo, recomiendo, la perspectiva de que nos veamos, de que se vea la UNED como una sola gran empresa, de que se superen las viejas divisiones tontas, inapropiadas divisiones entre lo académico y lo administrativo, porque finalmente lo administrativo es fundamental para que lo académico funcione bien, y es esencial tener presente esa relación de complementación, de mutuo refuerzo.
para que lo académico crezca, para que lo académico florezca y para que también gane cada vez más prestigio y más presencia a nivel nacional. Yo les estaré compartiendo una presentación, esta presentación que he titulado El problema salarial en la UNED en el contexto del plan fiscal y la evolución de los ingresos a nivel nacional. Voy a hacer una breve referencia a la cuestión salarial en la UNED. Lo hago con base en datos que los mismos compañeros y compañeras del CIUNED me habían pasado hace unos meses, datos sobre los salarios bases para distintas categorías que permitían observar de qué manera el poder adquisitivo real de esos salarios se ha deteriorado a lo largo del tiempo. Pero yo quiero ubicar eso en un contexto más amplio. Voy a referirme al problema salarial de la UNED de una forma breve, con base en datos que compañeros y compañeras del CIUNED me habían pasado hace algunos meses, para observar el deterioro del poder adquisitivo real de los salarios bases que quedaron congelados a partir de 2019. Pero yo quiero ubicar eso en el contexto más amplio que tiene que ver con el plan fiscal y la evolución de los ingresos a nivel nacional. El plan fiscal que tiene en realidad dos grandes componentes, la ley del equilibrio, la ley para el equilibrio de las finanzas públicas, la ley 9635, que fue aprobada en diciembre de 2018, y la ley marco del empleo público, que fue concebida, diseñada, formulada durante el gobierno de Carlos Alvarado, pero se aprobó en marzo de 2023, cuando ya el presidente de la República era el señor Rodrigo Chávez. Pero lo que quiero es mostrar, por un lado, cómo han evolucionado los ingresos a nivel nacional, para que veamos que hay un problema más amplio del cual la UNED es parte, que podamos entender cómo el problema que estamos viviendo en la UNED es parte de un problema más grandote. Y luego, y también vincular esto con el tema del plan fiscal, porque, y sobre todo, no los detalles técnicos del plan fiscal, que en sí mismos son muy complejos y nos llevaría mucho rato, sino más bien los resultados principales. Bueno, entonces quiero empezar con el tema de la evolución salarial en la UNED. Como yo estaba tratando de explicarles, quiero ubicar esto en el contexto del plan fiscal, la ley 9635, la ley del empleo público, ver los resultados de ese plan fiscal, porque observar los resultados de ese plan fiscal nos ayuda a entender hacia dónde está siendo conducido el país y el tipo de condicionamientos que esto establece a la hora de poder definir, digamos, al tipo de condicionamientos que esto establece respecto de los presupuestos para la educación, respecto de los presupuestos para las universidades y por lo tanto respecto de las políticas salariales en las universidades, especialmente las políticas salariales en la UNED, que como bien sabemos es una institución que tiene un presupuesto relativamente muy pequeño comparativamente a las otras universidades. Entonces yo quiero ubicar en ese contexto para que veamos que el problema es más grande, que no se limita a la UNED, y que además como universidad tenemos el deber de visualizar, de tener esa mirada amplia y larga para visualizar esas distintas facetas del problema y comprender que estas luchas por un salario justo en la UNED, por un reajuste salarial justo en la UNED, debemos enmarcarlas en las luchas más amplias frente a un plan fiscal que está teniendo costos sociales tremendos y frente a una realidad donde en general la población en Costa Rica ha visto cómo sus ingresos a lo largo de los años se han deteriorado. Entonces, para resumir los datos sobre la evolución salarial de la UNED, que es un resultado que obtuve a partir de la información que los compañeros y las compañeras de CIUNED me pasaron sobre los salarios bases para de distintas categorías. A la hora de que uno descuenta la inflación, uno toma en cuenta el comportamiento de la inflación a lo largo del tiempo, desde julio 2019, cuando se produjo el último reajuste en la base salarial, hasta el periodo reciente. Lo que se observa es que hay una pérdida tendencial del poder adquisitivo real de ese salario base, una pérdida tendencial que llega a su punto más bajo en diciembre de 2022. A la altura de diciembre de 2022, si uno compara diciembre de 2022 con julio 2019, la pérdida es prácticamente un menos 11%. Como a lo largo de 2023 se estuvo registrando una inflación negativa, para todo el año 2023 el índice de precios nos da un dato del menos 1,77%. O sea, a lo largo de 2023
el índice de precios se redujo un menos 1,77%, por lo que diríamos que hubo una deflación del menos 1,77% a lo largo de 2023. Eso hace que al terminar 2023, a la altura de diciembre de 2023, la baja en el poder adquisitivo real del ingreso a la altura de diciembre de 2023, comparado con julio 2019, sea del menos 9,3%. Eso, pasémosle a la que sigue. Eso vamos a ilustrarlo con algunos grafiquitos. Yo puse unos poquitos gráficos a manera estrictamente ilustrativa. Este corresponde al trabajador misceláneo C3, a categoría A1, el salario base real expresado en colones de julio de 2019. Yo elaboré la información de manera que tomo como base julio de 2019 y todo queda expresado en colones 2019. Aquí yo no puedo ver los números, el gráfico es muy pequeñito, no puedo ver los números, pero digamos, el gráfico trata de ilustrar la tendencia declinante del poder adquisitivo real, del salario base del trabajador misceláneo 1 a lo largo de los años entre 2019 hasta finales de diciembre, hasta finales de 2022, la leve recuperación que hay en 2023, pero donde clarísimamente a finalizar 2023 estamos muy, pero muy por debajo del nivel de julio 2019. Pasemos al siguiente para ilustrarlo. Este es para el oficial de seguridad. La tendencia es igual, porque en todos los casos es un salario real congelado, perdón, un salario base congelado en julio 2019, y a partir de ahí uno observa cómo va evolucionando el poder adquisitivo real en colones de 2019 a partir de los datos del índice de precios al consumidor. Pasemos al que sigue para ilustrarlo un poquito más con el técnico universitario B, salario. Igualmente, el gráfico tiene prácticamente la misma forma, y pasemos al otro para terminar de ilustrar este punto que corresponde al estrato profesional, el P1, es exactamente la misma tendencia. En todos los casos, el deterioro de poder adquisitivo real a la altura de diciembre 2022 es casi un 11% con respecto a julio 2019, y si tomamos el dato de diciembre de 2022, la diferencia es de menos 9,3%. Pero tal vez es importante observar un detalle, que esto significa que a lo largo del tiempo la gente fue acumulando una pérdida con respecto a julio de 2019. En julio de 2019 había el salario, digámoslo así, el salario de julio de 2019 alcanzaba para cubrir una determinada canasta de bienes, que eran las canastas a la que la persona tenía acceso en ese momento, julio 2019. A partir de ahí empieza el deterioro en el nivel del poder adquisitivo real de los ingresos, y eso significa que a lo largo del tiempo la gente acumuló una restricción, un recorte en los alcances de su ingreso, en la canasta de bienes y servicios que en cada momento podía adquirir, una restricción acumulativa a lo largo de ese tiempo, un sacrificio acumulativo a lo largo de todo ese tiempo con respecto al nivel que las personas disfrutaban a la altura de julio de 2019. Entonces, yo quiero resaltar ese detalle de la cuestión. No es simplemente observar que en diciembre de 2022 estábamos un menos 11% por debajo de julio de 2019, o que en diciembre de 2022 estamos un menos 9,3% por debajo de julio de 2019. Es que detrás de todo eso hay una restricción acumulativa a lo largo del tiempo, una pérdida de condiciones de vida, de nivel de vida acumulativa a lo largo del tiempo, que se ha extendido por ya varios años, por ya prácticamente 5 años. Pasemos a lo que sigue. Ahora yo quiero aquí ubicar esto en el contexto de lo que significa, de lo que ha sido la evolución de los ingresos a nivel nacional, a nivel de la población en general en Costa Rica, y de diferentes categorías, que vamos a observar enseguida, para que observemos que hay un fenómeno que es de alcance nacional, es un fenómeno de pérdida del poder adquisitivo, de reducción de los niveles de vida, que es un fenómeno de alcances nacionales y que se ha prolongado a lo largo de un periodo bastante extenso de tiempo. Pasemos a la diapositiva. Ok. En este gráfico lo que observamos es lo que el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, llama el ingreso en la ocupación principal. Estos datos provienen de la encuesta continua de empleo del INEC.
La encuesta continua del empleo se publica mes a mes, pero lo que nos da son datos trimestrales. Los datos se actualizan cada mes, digámoslo así, es un trimestre móvil. El dato más reciente, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el dato más reciente es febrero 2024, corresponde al trimestre diciembre, enero, febrero. Luego se actualiza a marzo, se actualizará pronto a marzo 2024, correspondiente entonces al trimestre enero, febrero, marzo 2024. Es lo que llamamos un trimestre móvil, pero son datos que el INEC actualiza mes a mes porque la encuesta continua de empleo se está realizando mes a mes. Yo lo que hice fue trabajar con el ingreso en la ocupación principal, que es la categoría, el concepto que utiliza el INEC, trabajando el dato promedio mensual, el dato promedio anual. El promedio anual para cada uno de los años desde 2010 hasta el dato más reciente, que corresponde, como ya les mencioné, al trimestre diciembre, enero, febrero 2024, que es el dato más reciente que tenemos. Entonces, parto desde 2010, que fue cuando se empezó a publicar la encuesta continua de empleos, hasta febrero 2024, que es el dato más reciente que tenemos a manos en este momento que estamos realizando esta presentación. ¿Qué es lo interesante aquí? Que el ingreso que se registró en 2010 nunca más se volvió a superar. Se superó levemente por una cosa ínfima, por una cantidad ínfima a la altura del año 2016. El ingreso en la ocupación principal, el promedio nacional en la ocupación principal en 2016 superó levemente el dato de 2010. De ahí en adelante entró en cuesta abajo hasta la fecha actual. ¿Qué es lo interesante, lo realmente significativo de estos datos? Que al finalizar 2023 o ahora empezando 2024, el promedio nacional del ingreso en la ocupación principal está claramente por debajo de su nivel de 2010. 14 años después, el ingreso promedio nacional de la población está en un nivel inferior al de 2010. Y esto, créanme, es un hecho inédito en la historia económica de Costa Rica. Incluso podríamos irnos a la crisis económica, la tremenda, aguda crisis económica que Costa Rica vivió a inicios del decenio de los 80, hace 40 y tantos años, la crisis de 1980-1982, que incorporó un elemento inflacionario muy agudo, la inflación. Durante ese periodo 80-82 llegó a estar arriba del 80% en algunos momentos, una inflación que la gente joven hoy día no tiene idea de lo que eso significa, pues que ya somos viejos, si lo vivimos en aquel momento, inflaciones arriba del 80%. Bueno, en ese momento, 80-82, los salarios, los ingresos de la población sufrieron un deterioro muy fuerte en su poder adquisitivo real como consecuencia de esa inflación tan alta. Pero, sin embargo, a la altura de 1986-87, o sea, más o menos 5, 6, máximo 6 años después de transcurrido el momento agudo de la crisis, ya el ingreso se había recuperado al nivel previo a la crisis, al nivel de 1979. Ya a la altura del 87, el ingreso de la población estaba, en términos de su poder adquisitivo real, volvía a estar en el nivel que había estado en el año 79 y de ahí en adelante comenzó a subir por encima de ese nivel del año 79. Ahora estamos viviendo una historia inédita cuando 14 años después, en 2024, todavía el ingreso se encuentra por debajo de su nivel de 2010 en términos de su poder adquisitivo real. Pasemos a la que sigue, Olma. Esto es datos ya para categorías más específicas. Aquí se diferencia la categoría de ocupaciones altamente calificadas, ocupaciones de calificación media y ocupaciones de calificación baja. De nuevo, aquí lo que observo es el comportamiento de los ingresos en términos reales. Para la ocupación, los empleos de ocupación de nivel de calificación alta, los empleos de ocupación de calificación alta, el ingreso en 2024 en términos de poder adquisitivo real está por debajo de 2010. Para ocupación media también está por debajo de 2010. Para ocupación baja está ligeramente por encima de 2010, probablemente como reflejo
de que hay una política de tratar de mejorar los ingresos más bajos, los ingresos mínimos, tratar de mejorarlos más o menos a la par de la inflación o ligeramente por encima de la inflación. Entonces eso ha protegido un poquito los ingresos más bajos, los salarios más bajos, los de las ocupaciones, los de empleos de calificación más baja, y eso ha permitido que en estos empleos de calificación más baja, digámoslo así, de ocupaciones no calificadas, el ingreso a la altura de 2024 esté un poquitico por encima de su nivel de 2010, pero en empleos de ocupación, en empleos de calificación media y en empleos de calificación alta, al 2024 están por debajo de 2010. Pasemos a la que sigue. Aquí lo que observamos es el comportamiento de los ingresos en el sector público y en el sector privado. En el sector privado, a nivel de a la altura de 2024 estamos por debajo de 2010, pero de hecho durante todo el periodo los ingresos del sector privado se mantuvieron por debajo de su nivel de 2010 y al llegar a 2024 siguen por debajo de su nivel de 2010. En el caso del sector público hubo un lapso de mejoría que llegó creo que como hasta el 2019, hubo un lapso ahí en que los ingresos mejoraban levemente, no era una mejoría muy significativa, pero había una pequeña mejoría de los ingresos, del poder adquisitivo real de los ingresos en el sector público hasta 2019, de manera que en 2019 estaba por encima de su nivel de 2010. Pero de ahí en adelante entra a regir toda esta política del plan fiscal y los ingresos en el sector público, en todo el sector público, se desploman. Y a la altura de 2024 están claramente por debajo de su nivel de 2010. Como resultado de esa política altamente restrictiva que se aplica a partir de la entrada en vigencia del plan fiscal, que se trae abajo, desploma los ingresos, el poder adquisitivo de los ingresos en todo el sector público. Pasémosle, Goldman. Y aquí está la comparación del comportamiento de los ingresos entre hombres y mujeres. Hay un comportamiento curiosísimo, porque en los últimos años la brecha en el poder adquisitivo real de los ingresos entre mujeres y hombres se cerró, e incluso en los últimos datos el poder adquisitivo real del ingreso de las mujeres está ligeramente por encima de los hombres. Eso requiere un análisis por aparte, y yo más o menos lo he hecho, ya me he puesto a estudiar, porque ahorita yo no voy a poder entrar como muy en detalle de cuál es la razón, pero básicamente se los voy a poner en estos términos. Lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años es que las mujeres que trabajan en ocupaciones que son de un nivel de calificación de medio para abajo, ocupaciones de nivel medio hasta ocupaciones de un nivel de calificación muy bajo, las mujeres que se ubican en esos rangos han abandonado el mercado del trabajo, han salido del mercado del trabajo, han sido expulsadas por muchas razones que podríamos discutir. El tema del cuidado es una razón importantísima. Probablemente factores de discriminación en los mercados laborales es otra razón que tendríamos que considerar. Pero bueno, el caso es que las mujeres que se ubican en los niveles de calificación medio hacia abajo han ido saliendo de los mercados laborales. Entonces, en los mercados laborales tienden a quedarse básicamente, en términos generales, obviamente eso no es que todo el mundo, no es que es el 100% así, pongámoslo así, obviamente no, pero como tendencia general tienden a permanecer en los mercados laborales mujeres que se ubican en ocupaciones más calificadas. De ahí que entonces el promedio del ingreso de las mujeres tiende a subir como resultado de que las mujeres que estaban en ocupaciones menos calificadas se retiran, como resultado de que tienden a permanecer las que están en ocupaciones un poco más calificadas, que reciben ingresos más altos. Y entonces el promedio del ingreso de esas mujeres en esas ocupaciones más calificadas, o sea, el promedio de los ingresos de las mujeres en general es jalado hacia arriba, empujado hacia arriba por el hecho de que las que permanecen en el mercado laboral tienden a ser básicamente mujeres, digamos, con mujeres que tienen un nivel educativo más alto, que se ubican en ocupaciones más calificadas. Una forma de ilustrarlo es la siguiente. En el sector público, las mujeres se emplean en el sector público más que los hombres. Del total del empleo de las mujeres, el 20% de las mujeres empleadas están en el sector público, mientras que del total del empleo de los hombres, el 10% de los hombres están en el sector público. Esto, digamos, este es un dato que me ayuda a ilustrar a qué me refiero
cuando digo que las mujeres que permanecen en los mercados laborales en estos últimos años tienden a ser mujeres con niveles de calificación más altas que se ubican en trabajos, en empleos un poco mejor remunerados, como es el caso del sector público. En términos generales, el sector público exige más calificación y por esa razón paga salarios más altos. Y como les digo, si uno ve del total de las mujeres empleadas, de las mujeres que aparecen en las estadísticas como ocupadas, el 20% de ese total de mujeres son del sector público, mientras que el dato correspondiente a hombres es 10%, la mitad. Y eso explicaría esa circunstancia sobre ese comportamiento, pero bueno, me detengo ahí. Ese tema da para mucho, es una problemática muy interesante que merece un análisis más en profundidad. Aquí estos datos resumen el conjunto de todo lo que les presenté anteriormente. El promedio nacional, si yo comparo el dato a febrero 2024 con el dato promedio de 2010, en el promedio nacional hay un descenso de menos 8,1%, en las ocupaciones calificadas altas hay un descenso de menos 12,1%, en la ocupación no calificada hay una pequeña mejora, pero yo no puedo verla en la pantalla, no puedo decir cuánto es, pero hay una pequeñita mejora. En el sector público hay un menos 5,6%, febrero 2024, versus el promedio de 2010. En el sector privado es menos 6,3%, siempre comparando febrero 2024 con el promedio 2010. Entre los hombres el descenso es menos 13,9%, entre las mujeres hay una pequeña mejoría del 3,1%, que está muy relacionada con todo eso que antes muy apresuradamente traté de explicarles. Y mientras tanto, el Producto Interno Bruto por habitante, el PIB por habitante, en ese mismo lapso, entre 2010, o sea, si yo comparo el PIB por habitante de 2023 con el PIB por habitante de 2010, ese PIB por habitante creció un 34,9%. Que el PIB por habitante crece 34,9% durante ese lapso y los ingresos de la gente no mejoran, más bien deterioran. Esto nos sugiere que hay un problema distributivo gravísimo. Ahí habría que profundizar mucho más, habría que juntar muchas otras estadísticas para poder llegar a conclusiones más claras, más sólidas, a datos más digámoslo así, más contundentes, pero ya solo observar este dato, ese contraste entre lo que creció el Producto Interno Bruto por habitante y el comportamiento de los ingresos de la población, eso lo que nos está diciendo es que hay un problema distributivo serio. El ingreso que la economía genera se está yendo para otro lado y no se está yendo para el bolsillo de la gente común y corriente, para los distintos sectores de la población común y silvestre. Otra gente se está quedando con un pedazote muy grande del queque. Ok, entremos a lo del plan fiscal para terminar de ilustrar el tema. El plan fiscal es un callejón sin salida. Entremos a la filmina. Estos son los datos de los ingresos tributarios, o sea, los ingresos provenientes de impuestos expresados como porcentaje del PIB. Yo quise incorporar los datos de 2007 y 2008 a título ilustrativo. En el 2007-2008, los ingresos tributarios alcanzaron un máximo que no se ha registrado en muchísimo tiempo, cuando incluso en el 2008 llegaron al 14,9% como porcentaje del PIB. Luego presento los datos a partir de 2015. La amarillita es el 2020, que corresponde a la pandemia, es un año completamente anómalo, entonces yo quise diferenciarlo poniéndose el colorcito amarillo. Y luego están los datos 2021, 2022, 2023, cuando ya el plan fiscal, el que se aprobó en diciembre 2018, la ley 9635, cuando ya el plan fiscal entra en funciones, entra a regir plenamente, cuando ya comienza a aplicarse plenamente las normas aprobadas en aquel momento, diciembre de 2018, 2021, 2022, 2023. ¿Cuál es el punto más alto que alcanzamos? Se alcanza en 2022, cuando los ingresos tributarios llegan a representar un 14,1% del PIB, muy lejos del 14, bastante por debajo del 14,9% que se había registrado en 2008. Y eso que en el 2022 los ingresos tributarios se vieron favorecidos por la mayor inflación. Fue un año donde hubo un inusitado repunte inflacionario. Tuvimos una inflación inusitadamente alta en ese año. Y el repunte inflacionario
contribuye, por razones que no voy a explicar aquí por cuestiones de tiempo, pero el repunte inflacionario contribuye a que los ingresos tributarios aumenten. Bueno, favorecido por ese repunte inflacionario, el plan fiscal aprobado en 2018 nos lleva a un 14.1%. Para el año pasado cayó al 3%, el año 23 cayó al 13,6%. Y con esto lo que quiero decir es que el plan fiscal en la parte de ingresos tenía un techo claramente reconocible, un techo que difícilmente iba a poder superar, y los datos nos muestran efectivamente que ese techo exista, que el techo pareciera ser 14.1%, eso difícilmente logrará superarse hacia adelante, y ese techo, ese limitado alcance del incremento en los ingresos resultante del plan fiscal, hace que entonces el énfasis se coloque sobre los gastos, y es a eso a lo que me refiero inmediatamente. Pasémosle entonces a la siguiente. Como el plan fiscal lo que nos da en términos de ingreso es muy limitadito, lo que nos aporta adicional en ingreso es limitado, el énfasis va en los gastos y entonces se aplica tijera y se aplica con fuerza. Este gráfico lo que nos presenta es el gasto corriente del gobierno central restando los pagos por intereses de la deuda. Los intereses, el pago por intereses es parte del gasto corriente, pero yo quise excluir el pago por intereses para observar propiamente el gasto corriente sin intereses, sabiendo que entonces ahí va todos los servicios que el sector público, que el gobierno tiene que dar, incluso ahí va el FES, va el presupuesto para la educación, va los presupuestos para la policía, va los presupuestos para parques nacionales, para arte y cultura, etcétera, para el INAMU, para el PANI, etcétera, para las becas estudiantiles, para los comedores estudiantiles. Ahí va, en ese gasto corriente va todo eso. Financiamiento de la comida de los chiquitos en los comedores escolares, financiamiento de las becas de los chiquitos en las escuelas, financiamiento del FES, por medio del cual funcionamos las universidades. Y lo que estamos observando ahí es cómo a partir de la entrada en vigencia del plan fiscal, cómo a partir de los años 2021, 2022, 2023, el gasto corriente literalmente se desploma. Hay un ajuste fiscal muy fuerte del lado del gasto, un ajuste fiscal muy fuerte que impacta en todo lo que yo mencionaba, impacta en vivienda popular, impacta en las becas estudiantiles, impacta en los comedores estudiantiles, impacta en el PANI, en el INAM, impacta en las universidades, impacta en los presupuestos educativos. Todo eso está sintetizado en esa curva, en esa línea que agarra pendiente negativa a partir de después del 2020, agarra pendiente negativa, una clarísima pendiente negativa, y esa pendiente negativa lo que nos dice es se está aplicando tijera y se está aplicando el sello. Vamos a la que sigue, ya para ir cerrando. Aquí lo que quise comparar es el comportamiento de las remuneraciones, o sea, todo lo que tiene que ver con salarios, más los pagos, más todo lo que tiene que ver con seguridad social, las cuotas de seguridad social que van anejas, que van inherentes o van acompañando a los salarios. Entonces, salarios más seguridad social, lo que llamamos remuneraciones, la línea azul, y los pagos por intereses, que es la línea roja descendente. Cómo los pagos por intereses van creciendo a lo largo del tiempo, cómo la parte salarial, la parte de remuneraciones se contrae claramente. Era un 7%, un porcentaje del 7% en 2015, pasa a ser un porcentaje del 7% con respecto al Producto Interno Bruto. En 2015 pasa a ser un 5,6% a la altura de 2023, un ajuste fuertísimo de 1,4 puntos porcentuales. Es una reducción muy fuerte, mientras los pagos por intereses siguen subiendo. Y esto de los pagos por intereses tiene importancia, no simplemente para ver cómo los pagos por intereses parece que ahorita alcanzan, a cómo va la cosa, ahorita alcanzan y sobrepasa a las remuneraciones, sino para observar que en este aspecto el plan fiscal también ha fallado, porque parte de la estrategia del plan, porque uno de los elementos centrales dentro de la estrategia del plan fiscal era reducir los pagos por intereses, y una de las medidas para reducir los pagos por interés era supuestamente sustituir deuda interna, que se decía que era deuda interna cara, que pagaba tasas de interés muy caras, por deuda externa barata, o sea, deuda externa que pagaría tasas de interés mucho más bajas. En la realidad, esa estrategia ha sido fallida, se ha recurrido mucho a deuda externa. De hecho, el gobierno, la Asamblea Legislativa ha sido muy generosa aprobándole al Poder Ejecutivo mucha deuda externa, inclusive los eurobonos, pero otros empréstitos y otros préstamos provenientes del extranjero, y no se ha logrado reducir los pagos por intereses. Los pagos por intereses están asfixiados, porque hay un detalle importante. Aquí se recortan
Si hay que recortar las becas estudiantiles, las recortan. Si hay que recortar la vivienda popular, la recortan. Pero los pagos por intereses no los recortan. Los pagos por intereses se pagan enteritos y ahí se genera, esos pagos por intereses al ascenso, genera una presión, una digámoslo así, ¿cómo decirlo? Restringe, aprieta hacia abajo las posibilidades presupuestarias para todo lo demás. Y todo lo demás es la educación, la vivienda popular, las becas estudiantiles, el PANI, lo que ustedes quieran. Ok, y ya para resumir y terminando, el crecimiento de los ingresos resultante del plan fiscal ha sido muy modesto, como yo traté de mostrárselos anteriormente, ni siquiera se logró retornar al nivel de 2008, claramente quedamos por debajo de ese nivel. En consecuencia, el ajuste puesto que los ingresos no logran incrementarse en una forma significativa, el ajuste fiscal se concentra en los gastos y entonces hay una aplicación de tijeras muy severa, muy violenta, con el agravante, como lo estaba explicando, de que los pagos por intereses de la deuda aumentan considerablemente, lo cual estruja el resto de los gastos y hace aún más difícil financiar todo lo demás, y todo lo demás es todo lo importante, como ya he tratado de explicarlo. Todo lo cual, como digo en ese último punto, implica un severo deterioro en la calidad y cobertura de los servicios públicos. Y con eso termino. Muchas gracias. La última filmina, que es de muchas gracias. Bueno, hay una conclusión general, se me había olvidado, voy a leerla rápidamente. Es necesario un replanteamiento del plan fiscal que necesariamente debe tener por principal objetivo elevar la carga tributaria, para lo cual es indispensable una política enérgica que combata el fraude tributario y una reforma tributaria muy progresiva enfocada en los ingresos más altos y los grandes patrimonios. Los sectores de ingresos medios y bajos ya contribuyen tanto como pueden. Les toca al 5% más rico y en especial al 1% más rico. Y creo que con eso termino y lo que queda es simplemente dar muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, Luis Paulino, y aquí ya incorporamos a Jorge Raúl, que va a dialogar con vos. Saludamos a las más de 120 personas que se han mantenido conectadas a lo largo de la actividad, los diversos comentarios. Hay muchas preguntas. Una de las preguntas más comunes: ¿por qué la UNED no se ajustan los salarios? ¿Qué pasa con la UNED? ¿Qué sucede con las políticas acá? Yo quiero partir de una reflexión antes de dar el pase ya a Raúl. ¿Cómo el gobierno llega y se aumentan los salarios, los ministros, viceministros? ¿Cómo dentro del marco del salario global llegan y se protegen los salarios de las jerarquías? Mientras que al resto de los trabajadores y trabajadoras nos aplican una receta a la baja. Agradecer a Luis Paulino y empezamos el conversatorio. Recuerden hacer las preguntas a través de chat y le damos el pase a Raúl. Raúl, adelante. Sí, y muchísimas gracias a Luis Paulino por esta presentación tan rebosante en información y análisis, siempre como es característico don Luis Paulino, tratando de contextualizar la discusión más allá de ejemplos puntuales, y pues que claramente nos lleva a una conclusión general que es bastante clara: es que el Estado costarricense, las élites gobernantes han tenido una política de orientación neoliberal muy clara que ha buscado concentrar riqueza. Para esto han propuesto diferentes medidas a nivel legislativo, por ejemplo, la creación de la Ley 9635, la Ley Marco de Empleo Público, que se anuncian con bombos y platillos como la solución al problema fiscal que afronta el Estado costarricense, pero que sin embargo, a partir de los datos que nos da Luis Paulino, muestran que en realidad lo que buscan es concentrar la riqueza, distribuir de forma cada vez más significativa la riqueza que se genera en el país, afectar los salarios, tanto del sector privado como del sector público, y producir este dato abismal que nos dice don Luis Paulino, que ha crecido el Producto Interno Bruto per cápita un 34,9%, mientras los ingresos por salarios varían de, digamos que, de un 13,9% en el caso de los hombres a 5,6% en el sector público. Más bien han disminuido los ingresos, ¿verdad? Entonces, don Luis Paulino, yo quisiera iniciar con una pregunta muy general antes de pasar al tema ya más específico de la UNED, y es, a partir de su experiencia como persona claramente destacada dentro del movimiento social,
¿cuáles deberían ser los elementos que deberíamos poner en discusión desde el movimiento sindical costarricense y específico de la UNED respecto a estas políticas regresivas que claramente atentan contra nuestros intereses, nuestros ingresos, nuestra condición de vida como clase trabajadora? Bueno, Raúl, hay muchísimas cosas que deberíamos plantear. Yo aquí lo que enfatizaría es lo que puse al final, en el comentario final de mi presentación. Nosotros, vea, hay algunos mitos que circulan en Costa Rica y es importante denunciarlos como tales, como mitos. Son afirmaciones falsas. Por ejemplo, se dice que tenemos un gobierno, un Estado muy grande, que nuestro sector público es muy grande, que es mentira. Así, literal, es mentira. Y basta irse a los datos de la OCDE, ya que se toman tan en serio la OCDE, que es así como el oráculo de los dioses, el que nos dice la verdad última de las cosas. Bueno, vámonos a las bases de datos de la OCDE, yo muchas veces lo he hecho, y ahí podremos constatar la enorme mentira de esa afirmación de que tenemos un gobierno grande, un sector público grande, un sector público voraz. Falso, falso. Y los datos de la OCDE son contundentes. Es cuestión de ver la carga tributaria, la cantidad de impuestos que en Costa Rica se pagan. Digamos, la carga tributaria nuestra, para ponerlo así, está a la mitad de la de Dinamarca, para dar un dato de gusto. Pero además es una carga tributaria muy mal distribuida. Carga tributaria quiere decir el total de los impuestos que como país se pagan relativamente al Producto Interno Bruto de la economía costarricense, expresado como porcentaje del Producto Interno Bruto. Eso es lo que llamamos carga tributaria. Bueno, en el caso nuestro estamos apenas un poquito por encima de la mitad de Dinamarca, para poner un ejemplo. Y estamos lejísimos de Noruega, lejísimos de Suecia, lejísimos de Alemania, muy por debajo incluso de Estados Unidos, que es entre los países ricos uno de los que menos impuestos cobra. Pero que ahí lo importante, que tenemos una carga tributaria muy mal distribuida, muy inequitativa, y eso también uno lo puede constatar viendo los datos del audio. Entonces, tenemos que enfatizar el tema de que si queremos un sector público fuerte, un sector público vigoroso, que pueda cumplir las funciones que es necesario que cumpla, que pueda responder a las demandas y necesidades de la sociedad costarricense, como la misma sociedad pide que se le responda. Para eso necesitamos financiar al sector público, necesitamos elevar la carga tributaria y tengamos claro, como yo también lo dije en mi comentario final, que los sectores medios, los sectores de ingresos medios y los sectores de ingresos bajos ya pagan todos los impuestos que podrían pagar. Claramente lo que hay es un problema de que los sectores más ricos están pagando muchísimo menos de lo que deberían pagar, y hacia ahí debería orientarse la reforma tributaria que a Costa Rica le urge, como también como parte de ese esfuerzo. Hay que tener muy presente el problema del fraude tributario, que en Costa Rica es muy alto. Ahorita no tenemos datos actualizados, curiosamente hace años no actualizan los estudios sobre la brecha tributaria, y deberían hacerlo, por alguna razón que uno puede imaginarse, no han querido hacerlo, pero es indudable que tenemos un nivel de fraude tributario alto. Ese es un elemento que debemos enfocar. Si nosotros tenemos un sector público fuerte que cumpla el papel de liderazgo para el desarrollo del país, que es indispensable que cumpla, que pueda prestar los servicios que deseamos que preste en la educación, en la salud, en la atención a la niñez, en el cuidado del medio ambiente, en el desarrollo de energías limpias, en la infraestructura de cuidado, etcétera, en todos esos ámbitos tan importantes. Si queremos que cumpla esas funciones, tendremos que financiarlo. Y para eso hay que subir la carga tributaria, y para subir la carga tributaria hay que pensar en reformas tributarias muy progresivas y en un combate serio, de verdad, contra el fraude fiscal. Yo lo resumo en eso, habiendo muchas otras cosas que podríamos mencionar, pero es lo que yo aquí quisiera enfatizar. Claro, y además, teniendo en cuenta también que, teniendo en cuenta que las políticas fiscales han cargado en los salarios y de forma regresiva en el consumo detallista la mayor parte de lo que se recauda por impuestos. Raúl, es cuestión de ver la ley 9635 que se aprobó en diciembre de 2018. En la parte tributaria, ¿dónde está el peso de esa ley? Está en reformas al impuesto sobre el salario, que se incrementó, y ahí se penaliza al profesional asalariado, que fundamentalmente es un profesional del sector público. Y también en las anualidades. Sí,
Sí, en eso, el cálculo. Sí. sí, correcto. Ese impuesto sobre salarios, ese es uno de los componentes principales de esa ley 9685. El otro componente principal es IVA, y el IVA es sobre todo impuesto para los más pobres. A los más ricos, a los ricos, apenas lo tocaron así suavemente con un impuestito muy amable sobre rentas y ganancias de capital, pero un impuestito pensado en términos realmente condescendientes para los más ricos. Aunque el periodo de comparación de los datos que usted nos mostró ahora, don Luis Paulino, en el caso para el país va de 2010 a 2024 y en el caso de la UNED de 2019 a 2024, observamos que si bien hay un deterioro general del ingreso promedio por salarios, tanto en el sector público como privado, en la UNED parece ser particularmente importante ese deterioro, ¿verdad? Como les repito, si bien no hay, digamos, si bien los periodos de comparación no son iguales, usted nos dice que hay un promedio de pérdida en el valor de los salarios de real adquisitivo de un 8,1% en promedio a nivel nacional, mientras que en la UNED es de entre un 9,3% y un 10,9% según el punto de referencia. Es decir, si hacemos el corte en diciembre de 2022 y en diciembre de 2023. ¿Qué particularidades considera usted o qué ha dejado de hacer la administración de la UNED desde su perspectiva como persona experta para que esta pérdida sea aún más enfatizada dentro de la Universidad Estatal a Distancia? Bueno, como UNED tenemos una deuda histórica de toda la vida, en donde los salarios de la UNED claramente están por debajo de los salarios de las otras universidades públicas. Eso es innegable. Incluso estando yo en la UNED, desgraciadamente mi salario se hizo público y circuló en los medios de prensa, y a mí me atacaron terriblemente a nivel personal. Cuando mi salario se hizo público, decían que yo era el mejor salario de la UNED. Ya me fui. Yo no sé quién será ahora el mejor salario de la UNED, pero me atacaron barbaridades por eso. Yo tuve que sobrellevar eso con mucha paciencia. Y sin embargo, en el ranking de las universidades públicas, mi salario era como el 230, una cosa así. Mi salario, cuando se consideran todas las universidades públicas, yo quedaba ya como en el lugar 230 entre todos los salarios de las universidades públicas. Eso como para ilustrar hasta qué punto hay asimetría, y me imagino yo que con la cantidad de puntos que yo tenía, seguramente en la UCR hubiera ganado mucho más, pero bueno, yo siempre trabajé para la UNED. O sea, siempre ha existido esa asimetría y eso hay que tenerlo en cuenta. Como hay que tener en cuenta el hecho objetivo de que el presupuesto de la UNED es mucho más limitado que el presupuesto de las otras universidades, y tampoco le podemos pedir milagros a las autoridades sabiendo que tenemos un presupuesto muy inferior al de las otras universidades. Ahora, ¿cómo atacar eso? Yo sé que históricamente se han hecho múltiples esfuerzos. Yo no quiero ser mezquino en ese sentido. Yo sé que don Rodrigo Arias y otros rectores han hecho el esfuerzo por reforzar los presupuestos de la UNED. Yo siempre soy de la tesis que sería un error querer desvestir a la Universidad de Costa Rica o a la Universidad Nacional para vestir a la UNED. O sea, no sería tonto de parte nuestra decir, recórtenle a la UCR, recórtenle a la UNA y no sé si a quién más, para que nos den a la UNA. No, porque vamos a debilitar a la UCR y vamos a debilitar a la UNA, y eso termina debilitando todo el sistema universitario público. Yo creo que esa no es la vía. La vía debe ser reforzar el presupuesto de la UNED propiamente dicho. Encontrar nuevas fuentes de financiamiento que sean exclusivamente para la UNED. Y repito, yo no quiero ser mezquino. Yo sé que don Rodrigo Arias y otros rectores en diferentes momentos han dado la pelea y han logrado algunas cosas en ese sentido. Yo creo que tenemos que meter mucho más presión en esa línea. O sea, no vale la pena que nos peleemos con las otras universidades. Incluso yo lo he planteado en estos términos. No nos conviene de ninguna manera debilitar a la UCR, por la sencilla razón de que la UCR es como el mascarón de proa, es como la que va allá adelante, y de alguna manera la UCR nos protege a todas las demás universidades. Es la más grandota, es la más reconocida, la que tiene más prestigio, es la más antigua. Si se traen abajo a la UCR, nos traen abajo a los demás. En la medida en que mantengamos una UCR fuerte, los demás vamos a estar fuertes porque nos podemos agarrar de la fuerza de la UCR. El asunto es mantener fuerte a la UCR, mantener fuerte a la UNA, el TEC, hacer más fuerte a la UTN también, y hacer más fuerte a la UNED.
Y la única manera es explorar otras posibilidades de financiamiento, que la UNED busque alianzas a nivel político, a nivel de social, a nivel de... Puchica, la UNED es una universidad que las comunidades quieren mucho. Las comunidades en toda Costa Rica aprecian, quieren a la UNED, porque han tenido a la UNED ahí por años, porque lo han visto a su lado por años. Bueno, ahí podríamos tener, digo yo, aliados importantes para meter presión para que se refuercen los presupuestos de la UNED. Las comunidades alejadas desde Talamanca a La Cruz, a Ciudad Neily, a San Vito, lo que ustedes quieran, Quepos, etcétera, Buenos Aires, tantas comunidades alejadas donde la UNED está ahí, donde la UNED siempre ha estado a la par de la gente y donde podríamos tener aliados para meterle presión al poder político y decirle, bueno, la UNED que está en todos lados, que está en Talamanca, que está en Ciudad Negra, que está en La Cruz, que está en Orotina, que está en Siquirres, ¿verdad? Esa UNED reclama recursos para que su presencia y su aporte ahí en las regiones sean más fuertes. Así es como yo lo plantearía, ¿no? Sí. También nosotros en el CIUNED, bueno, estamos completamente de acuerdo en términos generales con la perspectiva que se mantiene. Nos ha preocupado también, digamos, movimientos que se han hecho en la Asamblea Legislativa respecto a una tendencia que podría ser de fraccionar el CONARE, ¿verdad? Pero bueno, también podrían tomarse otras medidas. Por ejemplo, explorando una serie de datos, nosotros nos percatamos que la partida de remuneraciones, es decir, con la que se pagan los salarios de la UNED, ha disminuido sensiblemente en un 6,66% del 2020 a la fecha, ¿verdad? Pasó de un 79% a un 72% en términos generales, ¿verdad? Creemos que también podría volverse a incorporar, digamos, darle importancia al tema salarial, es decir, que las personas funcionarias vuelvan a ser parte central de la política de la administración y paralelamente también, digamos, revisar algunos otros gastos que se están haciendo, porque la sensación de la comunidad universitaria es que hay plata para muchas cosas, está bien, entendemos que hay un presupuesto muy restringido para la UNED, ¿verdad? Pero muchas veces se nota como que hay plata para muchas cosas y no así para las personas trabajadoras y la mejora de sus salarios, ¿verdad? Volviendo al tema este de la comparación de las bases, también algunos datos importantes. Por ejemplo, solo en el sector académico, es decir, el sector profesional, que es el con el que podemos comparar la UCR, existen diferencias solo en las bases salariales de entre un 17 y un 24%. En la categoría del P2, Profesional 2, que es el donde se ubica el 85% de las personas profesionales de la UNED, solo la diferencia salarial con el salario correspondiente en la Universidad de Costa Rica, que según el convenio CONARE vendría a ser el profesor instructor, es de 184.704 colones, solo en las bases. Solo en las bases. Y de ese tema entonces quisiera pasar a discutir un poco, don Luis Paulino, que enfaticemos, ¿por qué 2019? ¿Por qué en el análisis de la UNED que usted nos realiza se parte el año como año, digamos, inicial del análisis, el año 2019? Bueno, Raúl, ahí yo seguí el criterio que ustedes me dieron en el sentido de que 2019, a lo que tengo entendido, usted me corrige si estoy equivocado, que julio de 2019 fue el último reajuste a las bases en la UNED. Y a partir de ahí, las bases quedaron congeladas. Entonces, lo que yo me propuse, lo que yo intenté fue, teniendo presente que julio de 2019 fue el último ajuste que se hizo a las bases salariales en la UNED, y de ahí en adelante las bases salariales quedaron congeladas, lo que yo intenté fue mostrar cómo ese congelamiento repercutía en un deterioro sostenido del poder adquisitivo real desde esa base, y habría que confirmarlo, pero digamos, yo de alguna manera estoy partiendo del supuesto que 2019 fue como un punto máximo, que en el 2019 posiblemente el poder adquisitivo de las bases salariales en la UNED alcanzaron un punto máximo en su historia, y a partir de ahí comenzamos a bajar. Habría que confirmar, pero para eso necesitaríamos más datos, si realmente el dato de julio de 2019 es un punto máximo o si hubo algún punto máximo anterior, en cuyo caso hoy estaríamos aún más abajo comparado con aquel punto máximo anterior a julio de 2019. Pero eso no lo sé. Yo supongo, un poco llevo ese supuesto implícito de que julio de 2019 fue como el máximo histórico,
Ese ajuste de julio de 2019 nos hizo llegar a un máximo histórico en el poder adquisitivo y de ahí en adelante empezó la cuesta abajo a partir del congelamiento de las bases salariales. Sí, exactamente, y eso es digamos, la premisa de partida. Y efectivamente, en julio de 2019 se hizo la última parte del ajuste salarial que se había acordado en el año 2018, el cual quedó en un 1,5%. Ese acuerdo se llegó con los gremios en diciembre del 2018. Se empezó a pagar el 1% de ese ajuste en enero de 2019 y en julio el 0,5% restante, ¿verdad? Entonces, habría que revisar efectivamente si existe, digamos, datos anteriores en donde el poder adquisitivo haya sido mayor, pero al menos en términos nominales, los salarios alcanzaron en ese punto su nivel máximo y a partir de ahí se han mantenido congelados durante todos estos años, ¿verdad? También es muy importante... Perdón, Raúl, quiere decir que para el 2019 el ajuste fue un 1,5% en total. Sí, eso es un tema muy importante también, porque se basó en la negociación que se hizo en diciembre de 2018. Y aquí hay un desfase también, porque la inflación de 2018 no fue de 1,5%, fue más alta. Es decir, digamos, en realidad, a pesar de que hubo ese ajuste, que fue el último que se dio, no compensó tampoco la inflación que se registró oficialmente en el año 2018. Y eso es muy importante. Sí, aquí estoy viendo los datos. La inflación 2018 fue 2,03% para todo el año. Fue 2,03%. Y la inflación 2019 fue 1,52. O sea, si estaban compensando la inflación de 2018, no la compensaron. No se compensó. Fue un poquito más del 2%, quedó 0,5% pendiente. Sí, es decir, fue el último año donde hubo un ajuste, pero además no compensó la inflación que debía compensar en relación al año 2018. Era la de 2018, que fue 2%. Sí, y bueno, Luis Paulino, para ir concluyendo, le voy a pedir a Olman que tal vez si nos puede poner los gráficos iniciales, Olman, donde Luis Paulino nos pone la situación de la UNED. También es una cosa muy importante, Luis Paulino, de recalcar. Estamos diciendo a la gente, por ejemplo, digamos, en el gráfico, qué sé yo, de la persona miscelánea, ¿verdad? Que hay una tendencia a la baja en su poder adquisitivo, ¿verdad? Esto lo que quiere decir, en otras palabras, es que cada vez su salario vale menos y alcanza para comprar menos productos y servicios para satisfacer sus necesidades y las de su familia, ¿verdad? Si nosotros vemos esta tendencia, en este caso, la diferencia sería de 30.366 colones, pero varían. Digamos, por ejemplo, en el P1 es de 58.813 colones y en el P2, que no está acá en la presentación de Luis Paulino, llega a ser de 72.046 colones. Es decir, que las personas, por ejemplo, un misceláneo, solo en su salario base, gana 30.366 colones menos que lo que recibía en el año 2019. Es decir, le alcanza 30.000 colones menos, ¿verdad? Y en un P2, 72.046 colones. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando únicamente del salario base. A esto hay que agregar los efectos que tiene esta disminución o esta pérdida del poder adquisitivo real del salario en otros componentes salariales, por ejemplo, las anualidades, los pasos, etcétera, ¿verdad? La acumulación que esto implica también, digamos, para el aguinaldo y demás, ¿verdad? Eso, yo quería cerrar con esa idea para que pasar digamos, a la discusión, si Olman la tuviera, algunas preguntas de la comunidad y agradecerle de nuevo a Luis Paulino porque, digamos, los datos de información que nos ha dado nos contextualiza, nos pone la problemática de la UNED en la perspectiva nacional, pero a su vez también nos hace ver la importancia de analizar a lo interno, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho como comunidad universitaria? Cómo los gremios debemos, digamos, de luchar por recuperar, por ejemplo, estos 72.046 colones de pérdida en valor adquisitivo real del salario solo en el P2 y solo en el salario base, sin contar los otros componentes. Muchísimas gracias, Luis Paulino. Con mucho gusto. Gracias, Luis Paulino. Gracias, Raúl, por esta reflexión, este análisis para entender el contexto nacional, el contexto universitario, el problema del recorte en el gasto público, que aquí quisiera agregar nada más, ¿verdad? Lo primordial sería garantizar el 8% del PIB para educación.
negociaciones quinquenales del FES y no negociaciones anual politizadas que han reducido el fondo de la educación superior en los últimos años, entre otras cosas. Voy a leer algunos comentarios, hay mucha gente conectada, agradecemos, se ha mantenido conectada más de 100 personas durante toda la transmisión. Luis Paulino, vemos que tenemos gente muy interesada en el tema del deterioro salarial y económico. Una de las preguntas es una de las reflexiones, ¿no? Vamos a generar acá la reflexión, el análisis. ¿Qué pasa con esa fuga de personal? Nos decía Gilbert, por supuesto. Si la UNED paga salarios bajos, vamos a tener una fuga de capital humano y de los mejores perfiles donde le paguen mejores salarios. Por ahí nos preguntan qué pasa con la rectoría, si se va a convocar a huelga. Esa es una de las cosas importantes. Esperamos el 6 que todos se hagan presentes. Saludamos a Rocío Chávez, que también está por ahí conectada y te manda saludos, Luis Paulino. Si los salarios se ven afectados en todo el sector público, ¿por qué en la UNED más? Yo creo que en la discusión Raúl y Luis Paulino lo han visto, ¿verdad? No ha sido la prioridad el salario, la mejora de los salarios, tanto por la distribución del porcentaje de FES, pero también por la gestión de las propias autoridades. Y aquí quiero tomar un ejemplo en este comentario, cuando en acreditación institucional nos mandan a decir a todos, necesitamos de todos los funcionarios en la UNED, necesitamos más trabajo, pero con los mismos salarios. Y hoy ha quedado demostrado que en los últimos 5 años los salarios en la UNED se han deteriorado. Nos plantean por acá también lo de los dictámenes de la oficina jurídica, que es otro comentario por ahí que se ha mencionado, ¿verdad? Esa desigualdad creciente es injusta y la UNED tiene también dentro de las instituciones que ajustar y pagar eso retroactivo, que es una de las demandas que se han generado pues desde ahí. Hay muchos comentarios, yo creo que tienden pues a mencionarse por ahí los mismos. Yo quiero cerrar, Luis Paulino, agradeciendo pues la reflexión, Raúl, también las preguntas, ese posicionamiento de CIUNED. Le voy a pedir a Carolina que se incorpore acá también para que hagamos el cierre de esta actividad, a todas las personas que se han conectado desde CIUNED. Estamos comprometidos con la lucha, con la reflexión, con el análisis, y hay nuevos liderazgos, compañeras y compañeros, y hay liderazgos comprometidos con los salarios. Queremos ser transparentes y vamos a decirlo acá. Cumplimiento del decreto 43.732 de Mideplan. Pago retroactivo desde 2020. Estamos luchando por eso. ¿Por qué la UCR y el tecnológico lo pudo? En la UNED también tiene que darse. Y le hacemos esa petitoria a la rectoría. Que se establezca el pago retroactivo con una fecha y plazo para todos los sectores de la universidad. Eso es fundamental. Y algo que hemos venido diciendo, mejora las bases salariales de la universidad. Ya lo tocó Luis Paulino, ya lo analizó Raúl. Es fundamental que la UNED equipare sus salarios y sus condiciones al resto de las universidades públicas. Esa es una demanda histórica. Y muchos comentarios que aquí nos señalaban el tema del interliderazgo y el picadillo, la maquila, que es esta universidad de cuartos de tiempo, 3/8, medios tiempos, que cortan nombramientos, hay atrasos en salarios. Es hora de que le demos respuesta a nuestros tutores, a nuestros administrativos, si queremos ser una universidad. Y creemos que es necesario para ello luchar, y en eso estamos comprometidos, y por eso es este espacio de reflexión, de análisis. Y nuevamente agradecer, Luis Paulino, Raúl, Carolina, esta tarde desde CIUNED, reflexión, unidad, lucha. Invitados mañana para que acompañen la columna del sindicato, del Frente Gremial. Invitados el 6 a que estén atentos a la negociación en la tarde, a que mandemos vía correo electrónico y que nos hagamos presentes acá en la universidad. Desde CIUNED, pues estamos comprometidos de manera transparente y responsable con la lucha, y eso es lo que prometemos. Gracias y buenas tardes a todas las personas que siguieron la transmisión a través del canal de YouTube. Y nuevamente reconocer el esfuerzo y el análisis con el que ha colaborado Luis Paulino. Raúl, Carolina también. Compañeros, seguimos en la lucha. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, hasta luego.